Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 11 al 25, desde el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el versículo 25 hemos leído. El día de hoy estamos compartiendo con el tema "Mas el justo vivirá por la fe". Ya, este libro de Romanos había sido escrito por el apóstol Pablo. Acá en el versículo 13, él estaba manifestando su corazón, el deseo que tenía de ir a Roma, ¿no? Versículo 13 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Según este relato, según este versículo que el mismo apóstol Pablo había escrito, él dice que no había visitado la ciudad de Roma, tampoco había obtenido algún fruto en ese lugar. O sea que los hermanos de la iglesia romana, digámoslo así, la iglesia de Roma, no habían escuchado el evangelio, no habían escuchado la palabra o la disertación del apóstol Pablo. No habían tenido la oportunidad de escuchar. Pero digamos que en este versículo él plantea que había sido estorbado. O sea, tuvo el deseo de ir, pero no pudo ir. Tuvo la decisión, pero no pudo. ¿Sí? Entonces, acá en el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, dice. Este libro de Romanos refleja en gran manera cuál era el corazón o la posición del corazón del apóstol Pablo. Recordemos que él había sido un perseguidor de la iglesia cristiana. Al principio, él pensó que su trabajo o su labor era atrapar a los cristianos. Pero después de haberse convertido en cristiano, después de haber recibido la salvación, podemos ver cómo él testifica varias veces sobre su conversión. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, podemos encontrar que en 3 oportunidades él ha dado su testimonio de cómo se convierte de perseguidor a cristiano.
En 3 ocasiones podemos encontrar el testimonio del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Pero acá, ¿qué está diciendo? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice. ¿Cómo está escrito acá? Soy deudor. Entonces, hermanos, ¿ustedes alguna vez se han sentido deudores? ¿O alguna vez han tenido alguna deuda en su vida? Bueno, en mi caso, actualmente yo tengo, o sea, tengo una deuda de pasada, ¿no? Ya de más de 10 años, que he estado pagando durante este tiempo, que fue precisamente un crédito universitario, que fue con el crédito con el cual yo estudié en la universidad. Había una parte que me cubría una beca que me había dado el gobierno, pero otra parte tenía que cubrirla yo. Entonces, ese dinero hasta este mes todavía estoy pagando, pero ya en este mes es la última cuota. Entonces, después de pagar esa última cuota, ya puedo decir que ya no tengo deuda en esa parte, ¿no? Ya pude cancelar toda la deuda. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de una persona que tiene deuda? ¿O cómo se siente una persona que tiene deuda? Siempre está viendo la manera cómo poder pagar o cómo poder solucionar cada mes o a cada momento, digamos, la cuota, ¿no? Porque tiene que pagar. De lo contrario, tendrá algún problema, ¿no? Ya sea de índole judicial o alguien que no le gustó, que no le devuelva el dinero, entonces alguien por su propia mano quiere, digamos, hacer justicia, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo dice, soy deudor, yo debo, no mucho, dice. Pero ¿a quién es deudor? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice. O sea, cuando dice a griegos y a no griegos, está abarcando una gran cantidad de personas, ¿no? No solamente un grupo pequeño, sino que a muchas personas él es deudor, dice. Yo debo mucho. Soy una persona que adeuda mucho por causa del Evangelio. Por lo tanto, aunque yo me pase toda la vida compartiendo el Evangelio, predicando la palabra, nunca va a poder pagar. Entonces, ¿con qué corazón vive el apóstol Pablo? Con el corazón de deudor. Él debe, dice, a los griegos, a los no griegos, y también, ¿a quién más? Al Señor Jesucristo, a la iglesia, al Evangelio. A todo, ¿no? Por todas partes él está endeudado. No hay ninguna parte donde él saque saldo positivo. Por todas partes él es deudor. Y manifiesta esto, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice. El apóstol Pablo vivió con este corazón. ¿Qué corazón? De un deudor. O sea, para él la salvación, el haber recibido el perdón de los pecados, ha sido una gran, gran bendición. Él ha visto que exactamente por la obra humana no existe la persona que pueda alcanzar el nivel espiritual, el nivel de santidad para ir al reino de los cielos. Entonces, al ver y al confirmar esto por la propia, por el propio estudio que él hizo, ¿no? Él tuvo mucho conocimiento acerca del Antiguo Testamento, acerca de la ley, acerca de los profetas, acerca de todas las cosas que pertenecían al antiguo pacto. Él era fariseo, dice. Entre fariseo era fariseo, alumno de un hombre muy importante en la época llamado Gamaliel. Entonces, el conocimiento de la ley él lo tuvo, ¿no? Él supo qué era lo que debía hacer una persona para obtener la santidad, la justicia, ¿no? Debería cumplir la ley, los mandamientos. Entonces, cuando él recibe la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la predicación de Ananías, después de haberse encontrado con Jesús, digamos, camino a Damasco, dice la Biblia que él había quedado, digamos, o sea, él había quedado
sin poder ver, ¿no? Durante varios días él estaba ciego, por lo tanto, ya disculpe, un momento, un momento. Ella sacó las cositas de tus audífonos. Ella sacó las cositas blanquitas de Andy. Sí, lo siento, hermanos, disculpen. Tuve un pequeño, digamos, percance. Mi hijo, ¿no? Mi hijo estaba diciéndome algo. Ok, estábamos entonces. En el versículo 14 dice que el apóstol Pablo está diciendo que soy deudor. Por lo tanto, en el corazón de él, después de haber recibido la salvación, se quedó este corazón. Soy deudor. Yo tengo que pagar. Lo que recibí de parte del Señor es algo que yo realmente no puedo cancelar con el dinero. Pero acá dice, así que, después de haber dicho que soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Entonces, él está queriendo, o sea, decir a las personas, a los romanos, a la iglesia de Roma, soy deudor, yo tengo que pagar, yo tengo que predicar, tengo que compartir el mensaje con las personas, ¿no? Creo que de esa manera yo puedo, y en algún sentido, pensar que, y estoy retribuyendo todo lo que Dios me había dado, todo lo que Dios me había permitido, todo lo que Dios me había otorgado. ¿No es así? Entonces estaba viviendo con este corazón. Y luego el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice. Ya acá está apareciendo el concepto de la salvación. ¿Para quién realmente es poder de Dios? Ya el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya el Evangelio, estimados hermanos, ¿para quién es poder de Dios? Para todos, para todas las personas, el Evangelio llega a ser algo que muestra el poder de Dios. Según esta palabra, está diciendo que el Evangelio es poder de Dios, pero ¿para quién? Para todo aquel que cree, dice. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿para quién no es poder de Dios? ¿Para quién no es poder de Dios para salvación? Para uno que no cree. ¿No es así? Ya, dice que es poder de Dios para salvar, para salvación, para que una persona pueda ser salvo. ¿Qué? El Evangelio. Pero no para todos, sino para el que cree, dice. O sea, si ustedes y yo hemos creído en este Evangelio, entonces para nosotros esto es el poder de Dios. ¿Sí? Esto es el poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Entonces acá la Biblia nos menciona el concepto de fe, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice.
Ya, ¿por qué? Porque en el versículo 17 menciona dos veces, o bueno, tres veces la palabra fe, pero específicamente dos veces en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. Entonces, tenemos que hacer la división en esta parte, ¿no? Acá la Biblia dice que en el Evangelio, ¿sí? En el Evangelio se refiere a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el cual limpia el pecado del mundo. ¿Sí, correcto? Eso es el Evangelio. Entonces, dice acá, la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo es que llega a manifestarse en la vida de las personas? Porque es cierto que Jesús limpió el pecado, es cierto que Jesús ya lavó el pecado, pero para que la justicia de Dios se manifieste en la vida de una persona individualmente, ¿qué es lo que tiene que haber? Debe haber fe, ¿no? Por eso dice, revela por fe, dice. ¿Correcto? O sea, la manera de revelarse el Evangelio a las personas no es por alguna visión específica, no es por haber visto algún ángel, sino que la manera de que se revela la justicia de Dios, dice que es por la fe, o por fe, dice, está escrito, ¿no? Entonces podemos decir esta fe se refiere a la fe de la salvación. Es la fe de haber creído en Jesús, quien llevó mis pecados, y por eso yo llegó a ser justo. ¿Por qué tengo que explicar esto, no? Porque algunas personas piensan que cuando nosotros hablamos que ya Jesucristo llevó todos los pecados, entonces alguien puede imaginar así. Entonces Jesús llevó todos los pecados, ya todo el mundo es salvo, ¿no? Todo el mundo ya recibió la salvación porque Jesús ya llevó todos los pecados. Pero precisamente en este versículo se llega uno a enterar. Sí, es verdad que está el Evangelio, es verdad que Jesucristo llevó todos los pecados, pero ahora, para que esa justicia pueda llegar a la vida de una persona, hay un método, hay un medio. ¿Cuál es el medio? Es la fe. ¿No es así? Está escrito así, ¿no? Se revela por fe, dice. Por fe. ¿Sí? Entonces, esta fe es la fe de la salvación. Pero luego aparece y para fe. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa por fe y para fe? Por fe es decir que ha tenido la fe en lo que ya Jesucristo había hecho, que era limpiar sus pecados. Es la fe de la salvación. Pero segunda fe, o digamos segunda parte que dice para fe, esta es la fe que debe tener el creyente para la vida espiritual. Porque existe la fe para salvación, ahora la fe para la vida espiritual. Ya veamos una palabra para poder comprender esto. El libro de San Mateo, capítulo 1, el versículo 21, vamos a ver. San Mateo, capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya acá el hijo de María, en este caso nuestro Señor Jesucristo, está recibiendo dos nombres, ¿no? Por una parte el ángel le dice a María, o digamos a José, perdón, le dice que será María engendrará el Hijo del Espíritu Santo y que luego el nombre de su hijo será Jesús. ¿Y por qué no le coloca otro nombre? ¿Por qué tiene que ser Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. ¿No? Porque el nombre Jesús precisamente significa eso, ¿no? Salvador de los pecados.
¿Es correcto? Entonces, ese es el nombre, primer nombre, pero después aparece otro nombre. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Es un nombre muy diferente a Jesús, ¿no? Suena diferente. Jesús por una parte, Emmanuel por otra parte, ¿no? Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Así está escrito. Entonces, en 2 versículos, 3 versículos, se puede uno dar cuenta. Existen 2 nombres de Jesús. ¿Cuándo me habían avisado esto? Yo pensé que solamente Jesús tenía un nombre, pero y luego otro nombre, Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces, comparando esto con el texto que hemos leído hoy, Romanos capítulo 1, el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ahora nosotros vamos a encajar estas 2 palabras, ¿no? Por fe, por una parte, para fe, otra parte. Por fe, es decir que creer en Jesús, quien llevó mis pecados, porque Jesús significa salvador de los pecados. Pero por otra parte, para fe, ¿qué significa? Dios está conmigo. ¿Sí entienden? Porque la vida de creencia es precisamente saber o entender que Dios está conmigo. Emmanuel, ¿no? Dios me acompaña, Dios me dirige, Dios me guía, Dios me ayuda. Alguna persona quiere decir que Dios me ayuda, Dios me bendice, Dios me guía, ¿no? Pero no puede decir que es limpio de pecado. ¿Qué les parece? Una persona dice que ya Dios siempre me acompaña cada vez que yo salgo de mi casa, Dios está conmigo, Dios me acompaña en todos lados que voy, pero cuando le preguntamos por su estado espiritual, soy pecador. Así responde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Esta persona todavía no tuvo la primera fe, que es la fe de la salvación. ¿Sí entienden? Ustedes pregúntenle, ¿usted piensa que Dios lo ayuda, lo acompaña? Sí, Dios siempre me ayuda, Dios siempre me acompaña. Pero usted es limpio de pecado, usted es justo, es pecador. Yo soy pecador, todos somos pecadores, ¿no? Entonces pareciera que Emmanuel está en sus corazones, ¿no? Pero todavía no llegó Jesús en su corazón. ¿Sí comprende lo que digo? Realmente esto es importante porque en realidad el primer nombre que el ángel le ha dado a José de su hijo es Jesús. Es decir, que es el más importante, ¿no? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después de decir este nombre, dijo el segundo, ¿no? Que había sido anunciado también por el profeta. Emmanuel, dice, Emmanuel. Después de que yo soy perdonado de mis pecados, ahora sí, con toda certeza, Dios está conmigo. ¿No es así? Pero si yo no he sido perdonado del pecado, entonces ¿cómo Dios puede estar conmigo? ¿Cómo Dios puede acompañarme si yo todavía no fui limpio de mi pecado? Entonces en el corazón nuestro debe manifestarse 2 fe. La primera, por fe, es decir, que creyendo en Jesús que llevó mis pecados. Para fe, es decir, que creyendo que Dios me acompaña, está conmigo, ¿no? Porque Dios no puede acompañar al pecador. Dios solamente puede acompañar al justo. ¿No es así? Por eso cuando vemos en el libro de Éxodo, Dios para poder ir con los israelitas por el desierto, para caminar junto con ellos, Dios no podía caminar así libremente, es decir, que los israelitas de un lado y Dios caminando al otro lado. ¿Por qué razón? Porque los israelitas eran personas que cometían pecado, ¿no? Que hacían las cosas malas. Entonces, Dios que es santo no va a permitir caminar con un pecador. Por lo tanto, en medio, una forma de poder limpiar sus pecados, ¿no? De poder tener la cercanía con Dios, el tabernáculo de reunión.
el lugar de los sacrificios de animales. Si no hacía de esa manera, entonces Dios, que es un Dios santo, solamente le queda matar a todos los que pecan. Pero para poder caminar con Dios tenía que tener la santidad, ¿no? Tenía que limpiar su pecado cada vez que pecaba. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Dios está conmigo, Dios me acompaña, ¿no? Dios trabaja en mí, si yo todavía soy pecador? Entonces, este punto, muchas personas, muchos creyentes hoy en día, tienen o sea, por costumbre expresarse de mala manera, ¿no? O sea, no estaba ordenando bien en su corazón que primero debe recibir la salvación, el perdón del pecado. Y después, Dios es quien trabajará en su vida, le acompañará. Cuando esta persona ora, Dios le responde. Cuando esta persona pide, Dios le ayuda. Así podemos describirlo, ¿no? Pero por el mal entendimiento, las personas piensan que solamente yo por ser humano, por comportarme bien, ya Dios puede estar conmigo. No es así. Dios jamás puede estar junto con uno que es pecador. ¿Es correcto? Por eso, en la Biblia, precisamente, está apareciendo un vocabulario muy especial. ¿Qué es lo que dice? Que si una persona no tuviese santidad, no puede ver a Dios, dice. ¿Mm? Sin la cual nadie verá al Señor, dice. Entonces, la santidad que el hombre puede conseguir no se trata de lo bien que ha hecho las cosas, no se trata de lo bueno que ha sido en su vida, sino que como hablamos el día de ayer, la santidad es por medio de Jesús, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, si no tiene la fe de la salvación, ¿cómo puede aspirar a que Dios le ayude? ¿Cómo puede aspirar a que Dios le dirija? ¿Cómo puede aspirar a que Dios esté con él? Imposible. Dios no puede habitar con el pecado, sino que por eso Dios primero envió a Jesús para que por medio de Jesucristo sea limpio de nuestros pecados y luego, después de haber recibido el perdón del pecado, Él quiere acompañar, o sea, quiere estar con nosotros. De lo contrario, Dios no puede morar en el corazón de un pecador, sino que Dios está esperando, ¿no? Está esperando, ¿no? Hasta que esta persona reciba la salvación, hasta que reciba el perdón de los pecados, hasta ahí Dios esperará. Antes ya Dios no puede menos que esperar para trabajar en la vida de cierta persona, tal persona. ¿Es correcto? Bueno, más adelante, ¿no? Cuando nosotros leemos desde el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice. O sea, muchas personas a veces podrán decir, yo no creo en Dios porque no lo vi. Pero en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, 19, 20, dice que las cosas invisibles de Él, ¿qué son cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad. Dice que se hacen claramente visibles, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Por la creación, por las cosas hechas que podemos ver, con esto ya alguien puede pensar, existe un creador, existe el que hizo todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha formado este universo? ¿Cómo es que se ha formado el planeta? ¿Cómo es que el ser humano puede respirar? ¿No? ¿Cómo es que el aire, o sea, el aire que está en esta tierra, ¿no? O digamos, en el lugar donde ustedes viven, ¿cómo puede tener una composición lo suficientemente adecuada para que lo podamos
digamos, para que nosotros podamos respirar. Entonces, hay todo, o sea, un ambiente adecuado para que nosotros vivamos en este mundo. En el libro de Isaías 45 dice que Dios había creado esta tierra para que el hombre la habitara, ¿no? Para que el hombre habite en ella. Entonces, para que el hombre habite en la tierra, tiene que crear las condiciones, ¿no? Las condiciones de temperatura, también tiene que haber suficiente oxígeno para poder respirar. Entonces, una persona que dice que, yo no creo en Dios porque no lo vi, es una persona realmente insensata, ¿no? Acá el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Alguien, cuando quiere negar la existencia de Dios, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? Dice a sus razonamientos. La razón. Busca de todas maneras encontrar la razón de las cosas. Nunca puede aceptar solamente, ya Dios existe, Dios es el creador, Dios hizo todas las cosas. No puede aceptar esto fácilmente. Sino que en su mente dice que está envanecido en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. No llega luz en el corazón, sino que siempre está en la oscuridad. Siempre se queda en una condición de oscuridad. No puede salir de la condición en la que está oscuro su corazón. Esto es la incredulidad, ¿no? La posición del corazón que es incrédulo hacia Dios, hacia creer en Dios, hacia la existencia de Dios, normalmente radica en esto, ¿no? Yo no lo veo, voy a usar la razón, ¿no? Voy a razonar. Y razonando, luego hasta quiere criticar la Biblia, hasta quiere criticar la Escritura, ¿no? La razón tiene esta facultad, este poder. Quiere criticar todo hasta la Biblia. Sin saber bien, incluso la Biblia alguien quiere criticar. Y luego aparece uno. Uy, ¿acaso la Biblia no lo escribió los hombres? ¿Ah? Alguien habla así, ¿no? Y luego uno dice, la Biblia tiene contradicciones. Y luego si usted le preguntan a él, ¿dónde tiene contradicciones? No sé, yo escuché que tiene contradicciones. Ni siquiera sabe en qué parte de la Biblia tiene contradicción, que en realidad no es contradicción, sino que como yo dije antes, es el complemento, ¿no? Muchas veces está hablando el complemento, para entender bien qué es lo que Dios quiso decirnos por cierta palabra. Entonces, para terminar, hermanos, acá el versículo 24, pero 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? No quiere adorar a Dios, sino que quiere adorar a las criaturas. Eso está diciendo. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Acá como si fuera una venganza de Dios, ¿no? O sea, tú no quieres creer que yo existo, tú no quieres aceptar que soy el creador de este mundo, que yo creé al ser humano. Bueno, por venganza Dios lo entrega a la inmundicia, dice. Dios le da rienda suelta a su corazón para que viva ¿con qué? Con las concupiscencias de sus corazones, dice. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios toma una venganza. Tú no quieres aceptar que yo soy creador de este mundo, que yo tengo la potestad, ¿no? Entonces, vamos a ver, te entrego ante toda la contaminación del corazón del hombre que está pervertido y le deja para que viva una vida antinatural, anti lo natural. Es la venganza de Dios. Eso es lo que la Biblia explica. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, que su corazón que estaba en el cual emanaba los deseos pecaminosos, al principio puede ser que se aguantaba, se resistía y trataba de dejarlo,
Pero cuando ya Dios lo entrega a estos deseos, esta persona llega a ser dirigido por los deseos de su corazón. Y luego va llevando una vida que solamente está enfocada en las cosas de la carne. ¿Sí? Dios lo hace, eso dice la Biblia. Dios lo entrega a la inmundicia. Dios le da la facilidad. ¿Tú no quieres creerme? Entonces, bueno, vive conforme a tu propio corazón. Vamos a ver qué tipo de manifestación saldrá de ti. Es lo que dice el libro de Romanos 1:25. ¿Sí? El día de hoy hasta aquí vamos a compartir. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido compartir la enseñanza de la Biblia. Somos personas que han recibido la gracia de Dios, porque nuestro Dios, que es el Creador, envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para limpiarnos de todo pecado, para lavarnos perfectamente. Hoy en día algunas personas que no creen en la existencia de Dios, no quieren respetar a Dios como el Creador, como soberano, quien había hecho todas las cosas. Dios mismo dice que le entrega a la concupiscencia de sus corazones. Dios, al ver el rechazo del hombre que no desea adorarle, que no desea buscarle, Dios realmente le entrega una vida de desorden, una vida realmente que estaba perdida. Señor, nosotros, mientras llevamos la vida, somos personas en las cuales existen diferentes pensamientos y deseos. En el caso que Dios nos entrega una vida y, digamos, corrupta, una vida pervertida, creo que también nosotros iremos hacia esa dirección. Por esa razón podemos agradecer al Señor, que nos permite su gracia y misericordia, que nos guía, nos enseña cada día acerca de su palabra y realmente quiere utilizarnos para que podamos ser herramientas y preciosas del Evangelio. Espero que los hermanos también en su corazón puedan distinguir esta parte. Dios es quien nos da un corazón para servirle, para caminar con Él, para andar con su voluntad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.